En este caso lamentable, el caso Heger. Como les contamos, estamos con Yanko Olmedo, que está ahí recibiendo mensajes y además trae toda una serie de pruebas para darnos a conocer y a entender la serie de contradicciones y errores que habrían en este caso. La primera, vamos a verla en pantalla, Yanko, ahí está, por favor, revisemos. La relación de la familia Anguita Heger con la familia del supuesto sicario. ¿Se conocían estas familias o no? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, eso forma parte de errores de la investigación, eso forma parte de la etapa ya descubierta que ya se indica a 2 personas como imputados y que están actualmente en prisión preventiva. Dentro del desarrollo de las diligencias que se han podido conocer hasta ahora en la carpeta, por gestión del Ministerio Público y también por solicitud del abogado creyente, don Sergio Coronado, podríamos nosotros concluir que está demostrada una relación entre el señor Anguita y el señor Pérez Mancilla. Demostrada. No nos cabe la menor duda a nosotros. Una relación de muchos años. Por el solo hecho, señor Vallejo, que el señor Pérez haya estado en 3 constructoras donde tuvo participación directiva el señor Anguita, claramente nos hace entender que existe ya un tema en el tiempo. Un vínculo. Un vínculo. ¿Es solo un vínculo laboral o además hay una relación familiar? Más que no podríamos hablar de una relación familiar. Siempre es un vínculo laboral, pero ese vínculo laboral traspasa el tema de lo habitual. Hay un tema de confianza y claramente para nosotros está eso absolutamente acreditado. Por el hecho de que el círculo del señor Pérez Mancilla, en las declaraciones que aporta cuando se manifiestan las detenciones de ellos en esta causa, den detalles tan importantes como que conocen dónde vive el señor Anguita, les consta que el señor Anguita en alguna oportunidad fue a buscar a su papá a la casa. ¿Pero eso quiere decir que la familia de Pérez Mancilla alguna vez visitó la casa, por ejemplo, de Anguita? En alguna declaración aparecen datos donde acompañaron al papá, es decir, al señor Pérez Mancilla, a la casa del señor Anguita. Por lo tanto, ese vínculo para nosotros no está en discusión. No tenemos ninguna... No una visita familiar de amigos, sino que sí lo acompañaron, sí, como parte quizás del trabajo que él tenía. Efectivamente, pero eso, insisto, eso decir hoy día, como se ha visto en algunas declaraciones del señor Anguita, que lo ubicaba como un trabajador más de 300 o 400 empleados de una constructora, creo que va un poquito más allá. Indudablemente los 400 trabajadores era el que iba a la casa a hacerle algún tipo de reparaciones, el que fue a los 2 domicilios que le conocemos al señor Anguita, al de un sector de Mirasol en Puerto Montt y al Parque Stoker también, en particular. Ahí hay un tema ya ahí, porque él señala que esas visitas solamente fueron en el año 94-95, que había realizado visitas a otro tipo de inmuebles, no directamente el de Parque Stoker. Entonces, la primera duda, efectivamente, ¿se puede acreditar que en Parque Stoker estuvo Pérez Mancilla trabajando y efectuando reparaciones como él señala? Sí, correcto. ¿Lo pudieron acreditar? Para nosotros está, pese a que son algunas situaciones indiciarias, pero ya cuando tenemos declaraciones de terceros que dan cuenta que el señor Pérez Mancilla sí habría visitado el Parque Stoker, estamos teniendo una prueba testimonial. ¿Quiénes son estos terceros? Terceros son personas que participaron en la construcción del Parque Stoker, que dan cuenta de ciertos sectores, por ejemplo, de la instalación de cerámica en la casa, que estaban en determinado estado, y el señor Pérez Mancilla es quien dice que reparó esa cerámica. ¿En qué año aproximadamente eso? No, eso fue cuando se cambiaron el Parque Stoker. Pero Viviana Heger lo debe haber conocido, entonces, porque alguien que cambia las cerámicas de tu casa, ¿cómo no lo vas a identificar? Pero ojo que no hay una situación muy simple. En la declaración del señor Pérez Mancilla se aprecia que cuando llega al Parque Stoker la señora Viviana Heger lo recibe. Y lo habría recibido saliendo de la casa. Tenemos evidencia del sitio de suceso que nos dice que eso se habría producido de esa forma porque el vehículo estaba con las llaves de la casa dentro de la señora Viviana y iba saliendo. Por lo tanto, eso tiene mucha lógica. O sea, lo más probable es que le haya abierto la puerta para que entrara a trabajar o algo así, como algo cotidiano. Él llega a la casa y le va a pedir una herramienta, según su versión, a la señora Viviana. La señora Viviana, conociéndolo, lo recibe y no tiene ningún problema en acceder a la petición que le está haciendo. Por lo tanto, ¿a alguien le cabe duda que la señora Viviana conocía a Jaime Anguita? ¿Hay testigos respecto a ese punto, a la relación, como decía la Carola, de Viviana Heger con Pérez Mancilla, más allá de que lo habría recibido, más allá de la cerámica, que alguien los haya visto de alguna manera dialogar o ¿Ese mismo día? Claro, o en ese mismo día o anteriormente en una cosa más
no tan formal, digamos. Dentro de lo que está en la carpeta, hasta que tenemos nosotros copia, no hay un testigo que esté dando cuenta que en determinado momento los vio interactuando. Ok. Pero insisto, estos temas indiciarios nos dan cuenta, nos hacen sumar en definitiva que el testimonio que está dando el señor Pérez Mancilla cobra mucha credibilidad. El señor Pérez Mancilla da cuenta de haber estado en alguna oportunidad en la casa de ellos y observado una especie de discusión entre el señor Anguita y la señora Viviana. Y esa discusión se marca en un contexto que nosotros conocemos, que son algunos temas de relaciones fuera del matrimonio que existieron. Por lo tanto, ¿cómo puede haberse ido el señor Mancilla, siendo un empleado de los 400 empleados, uno más, tanto detalle de esa situación? Claro. Que hasta ese momento la conocía la investigación y no era públicamente. Pero la sabida. frialdad también de atacar a una mujer que tú conocías y habías interactuado con ella. Pero bueno, esos son detalles. Sí. Vamos a otro tema, Yanko. ¿Te parece? Te lo vamos a proponer en pantalla y así lo vamos a ir haciendo para que la gente nos vaya entendiendo. Vamos a hablar a continuación del cuarto teléfono. ¿Por qué Anguita ocultó este cuarto teléfono? Es la duda que le cabe a los querellantes, obviamente. Y lo declara solo en el último tiempo. ¿Por qué este cuarto teléfono es tan relevante para ustedes? No sé por qué le hablamos de un cuarto teléfono. Lo que tenemos concretamente en la investigación es lo siguiente. Al señor Anguita se le pregunta cuáles son sus teléfonos y al principio de la investigación esa pregunta se hace por una razón súper simple. Porque lo que se creía al 29 de junio del año 2010 era que posiblemente la señora Viviana Heger había sido secuestrada y había sido sacada de su lugar de habitación por terceros y posiblemente iba a haber una solicitud de rescate. Y por eso quieren tener los teléfonos Por lo pinchados. tanto, evidentemente, queríamos tener los teléfonos de la familia, de la casa, los celulares intervenidos para poder captar alguna llamada de extorsiva o de rescate. Por eso se interviene. Entonces, cuando se le pide a él que se proporcione los teléfonos, los números, evidentemente él debió haber colaborado con esa situación y haber entregado todos los números que habrían, ¿cierto?, significado un aporte para que se tuviera buen puerto si es que estábamos en ese escenario. Pero sí está acreditado que compró 18 días antes este teléfono y el lugar donde lo Nosotros compró. tenemos la carpeta determinada, señor Vallejo, que él tenía más de un teléfono. Tenemos los números de esos teléfonos que él compró y en la última audiencia el fiscal proporciona ese antecedente que la compañía informa que él se habría activado ese teléfono 2 semanas antes de la desaparición de la señora Viviana, el 19 de junio del 2010. Pero efectivamente, hoy día tenemos que existen otros teléfonos que el señor Anguita tenía y no los declaró, y es más, a la pregunta señaló que no tenía más teléfono. Pero ojo, en ese minuto cuando él adquiere ese teléfono unos días antes de todo esto, al minuto él tal vez no consideró que era relevante informar ese teléfono porque no era de los números conocidos de él, si era un número que recién venía adquiriendo. ¿Tendría alguna lógica eso? Eso tendría tanta lógica como la que tiene el hecho que el señor Anguita recibió 3 llamadas que a lo menos daban señales de algo extraño con su señora el día 29 de junio y él no la llamó, no la buscó, no efectuó ningún tema contra. Yo creo que estamos hablando de la misma lógica. Sí, que ¿cómo nadie justifican esas 57 llamadas, si no me equivoco, o 53. 53 llamadas que tuvo el señor Anguita desde que supo o supuestamente recibió esa llamada donde le comunicaban que su señora había sido secuestrada hasta que él decide llamarla? Hablamos lo mismo. El señor Anguita recibe una llamada que está absolutamente demostrada, la investigación está técnicamente acreditada de dónde se hizo y dónde él se encontraba cuando se hizo. Esa llamada que él dice que podría haber sido primero una pitanza, dijo. Claro. Sí. Después dijo que podría haber sido una supuesta estafa. Y que por eso no le da importancia. Y por eso no le da importancia. Pero hay algo importante, que cuando analizamos todo este caso tenemos que de todas formas considerar, estamos hablando del año 2010, las estafas telefónicas estaban empezando. Sí. No había una cultura general donde las personas reaccionaban claramente y rápido a una estafa. Claro. En el año 2010, si alguien lo llamaba y le decían, si quieres volver a ver con vida a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, la gente se asustaba. Por supuesto. Hoy día si llaman hacen ese tipo de estafas telefónicas, la gente reacciona de manera distinta. Pero en ese año no. Perdón, en ese sentido aparece igualmente sospechoso que él no haya entregado todos los números que tenía a disposición si se supone que a él se le manifiesta que la idea es poder tener los teléfonos contactados en caso de que lo llamen para darle información del paradero de su esposa. Por cierto, llama curiosamente la atención. Ahora,
Pero habían estafas telefónicas allá en Puerto Montt, en esa fecha usted estaba de jefe de unidad. Sí, por supuesto. ¿Habían? Si existían, señor Vallejo, eran muy pocas. Y con la experiencia policial que tenemos, podemos claramente decir que en ese año no era tan masivo y no había una cultura de respuesta tan clara como hoy día existe. Hoy día pueden llamar a una señora y decirle que tiene secuestrado al hijo y la respuesta de la víctima va a ser bastante simple en la mayoría de los casos al menos, claro. Y claro. Pero yo tengo una duda, Yanko. Él tenía un tráfico de llamadas, porque a mí me sorprende que entre que recibe esta supuesta estafa, llamada, lo que sea, son 53 llamadas entre medio. Él tenía un tráfico de llamadas habitual, que hablaba tan seguido por teléfono, que eran tantas las llamadas. ¿Y a quién? Porque me imagino que deben tener el listado de números llamados en ese momento, en esa oportunidad. ¿A quién se llamó? ¿Se verificó si llamaba a la empresa, llamaba a otros colegas, llamó a algún primo, amigo cercano? ¿A quién? Cuando se hace cuando el señor Anguita recibe este llamado, un dato importante, él estando en una entidad bancaria en Puerto Montt, al lado de la Plaza de Armas, este llamado que se hace de una caseta telefónica que está aproximadamente a 5 cuadras del lugar donde estaba, y nunca hemos descartado nosotros que pudo haber existido algún encuentro, porque están demasiado cerca. Claro. Y el tiempo que él tuvo desde el banco hasta Puerto Varas es de más de 1 hora, lo que en una situación de emergencia, ante un eminente peligro que podía estar sufriendo su hija, habría sido 20 minutos, a más tardar. Él recibe ese llamado, este supuesto llamado extorsivo, que podemos dar cierto crédito a que no se le dio importancia. Cualquier persona podría dar esa simple respuesta y obviarlo, no hay problema. Sin embargo, él recibe un llamado de su hija a las 13:30, donde le da cuenta que su madre, como nunca, había faltado al colegio y no la había retirado. Ya este escenario cambia absolutamente y debió generar alguna alarma y una reacción. Eso no ocurre. Y él le da instrucciones de que se vaya caminando a la casa. El colegio distante aproximadamente a 1 kilómetro y medio de la casa. La niña llega a la casa y al llegar da cuenta que encuentra la pieza matrimonial, la puerta abierta, primero que todo la puerta trasera abierta, la pieza matrimonial alterada, con la cama corrida, un desorden evidente, con la cartera de la señora Viviana dada vuelta encima, el auto cerrado, las llaves de la casa dentro del auto y la señora Viviana no está. Tenemos un tercer elemento que se está sumando, que algo raro está ocurriendo. Cualquiera haya sido la relación que el señor Anguita puede haber tenido con su esposa, creo que la pudo haber llamado. Sí, vamos a pasar en un buen momento, o en un peor momento, o en un mal momento en su relación, la debió haber llamado. Y ninguna de esas 53 llamadas es al teléfono de la señora Viviana. Ya. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos con la gráfica, por favor. Una nueva duda. La relación entre Anguita y amante de Viviana. ¿Ellos se conocían? Bueno, está demostrado y ya todo el mundo sabe que existía una relación que llevaba a la señora Viviana con una persona fuera de su matrimonio. Cosa que también era por el lado del señor Anguita en alguna oportunidad. En un momento bastante especial de la vida de la señora Viviana, además. Cuando había tenido su segunda hija, en ese mismo momento fue cuando él tiene esta relación. Y a la pregunta que tú haces, Rafael, efectivamente, tenemos comprobado y está demostrado en la investigación que el señor Anguita sí conocía a la persona que tuvo la relación con la señora Viviana. Y además tenemos pruebas materiales sobre eso. Un dato tan simple como el siguiente. Alguna propiedad, en particular del Parque Stoker, en alguna oportunidad hubo que transferir el dominio por situaciones de la empresa que estaba enfrentando. Y la persona sobre quien se fue a dominio de esa propiedad es precisamente la persona... como palo blanco al amante. O sea, era alguien de mucha confianza. Yo no le pongo mi casa a nombre de una persona para que después me la devuelva sin que... Tiene que ser alguien con mucha confianza. Por lo tanto, digamos, si lo conocía como... Lo conocía y le tenía confianza. Si era una persona conocida, si era una persona de confianza, y a lo menos, entendiendo el señor Anguita que la señora Viviana podía tener esta relación, cosa que supo, él pudo a lo menos sospechar que se trataba de esta persona, del escaso círculo social que tenía el señor Anguita.